reafirmación de nuestras convicciones, de nuestros valores, de donde venimos. Por eso voy a tratar de ser breve, porque tenía una conferencia para dar esta mañana. Pero en esto hay que ser flexible. Solo los hombres que están viejos de mente creen que todo es estructurado, y a veces hay que ser inteligente. Si en el temario había que introducir la reforma y había que hablar de reforma, había que hablar de reforma. No podíamos estar hablando de otra cosa, porque esto era la necesidad política que ustedes tenían para seguir militando. Y entonces, ser muy breve, y breve no quiere decir ser consistente, ¿no? No es incompatible. Fundamentalmente da una casualidad. Esta es una semana de próceres del radicalismo. Es una semana porque por distintas razones, el 28 de junio, o casualidad, el doctor Dos Santos, senador, vicepresidente primero de la Cámara, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, les tocó rendir homenaje en un acto que se hizo no en la legislatura, sino adelante, con público, al doctor Arturo Illia, donde realmente vino la gente espontáneamente, donde se pudieron expresar los dolores, donde la prensa se interesó a un hombre que hace 50 años le hicieron el golpe de Estado, no a él, sino a los argentinos, pero a la persona de él. Pero es importante, y nosotros decimos que Illia se agranda en el tiempo, como algún dicho que tenemos todos, que Gardel se agranda y sigue cantando. Bueno, Illia se agranda no por mérito propio que los tiene, sino por comparación. Hoy en la Argentina hace falta en la política muchos Arturo Illia, aspirantes a Arturo Illia, hombre con valor, con conducta, pero probada, con inteligencia, con estudio y con formación política, y estos próceres nosotros tenemos. Y también decíamos la semana de los próceres, porque el 1 de julio, ayer, moría Leandro Alem, el fundador de la Unión Cívica Radical, en 1896. Nació en 1842, antes de la Constitución Nacional, y muere en 1896, 1 de julio, fundador de la Unión Cívica Radical. Un hombre de valores, un hombre que creía en la utopía, un hombre que hablaba, hacía discursos, movía masas, que no era fácil, no había partidos políticos, había clubes que se elegían candidatos clasistas. Un hombre que convocó, él desde la juventud, con la juventud, y pretendió hacer una transformación en la Argentina con esa revolución del parque, que fue en 1890, y luego con la fundación del radicalismo, que fue en 1891, porque ustedes recuerdan que en la revolución del parque hubo una multipartidaria de partidos políticos, incluido Mitre, estaba dentro de la Unión Cívica. Y en 1891 nace porque las diferencias que había entre los que se habían juntado para hacer el cambio ante el régimen conservador, que realmente excluía al pueblo y que no tenía proyectos para incorporar a los inmigrantes, y que creía que una élite era la que podía gobernar el país y con eso se podía construir democracia, república sin pueblo, el radicalismo lo que hizo es incluir en la república al pueblo, porque no existe, no es sustentable en el tiempo. Los inmigrantes que habían venido y el pueblo, y tener democracia sin pueblo era un absurdo, era una contradicción. Y si el radicalismo por definición es introducir democracia, transparencia, luchas, y decíamos nosotros que es una semana de próceres porque el 3 de junio, mañana, es la muerte de Hipólito Yrigoyen en distintas épocas. Estamos hablando de la semana de los héroes, pero hablamos de 1966, que fue el golpe de Estado. 1896, la muerte de Alem. Y 1933, que fue la muerte de Hipólito Yrigoyen después del golpe de Estado. 1930, que sigue, va preso. Y ustedes se van a dar cuenta que tenemos un capital extraordinario. Pero, casualidad, tenemos un cuarto anónimo
digo anónimo, ustedes se van a dar cuenta por qué, héroe en el radicalismo. El 1 de julio, ayer, también murió el fundador de la Unión Cívica Radical de la provincia de Corrientes. Y ustedes dirán, ¿quién es? Porque es legítimo, muchas veces, a veces omitimos, y es Santos Saturnino Blanco. Ángel Saturnino Blanco. Porque nosotros siempre decíamos cuando éramos jóvenes, Ángel ese blanco, entonces que como cuenta la historia en los libros, que no era ni ángel, ni santo, ni blanco, porque era mulato, no era un brocho. Ese era el chiste que hacíamos entre nosotros. El hombre que funda el radicalismo nació en Curuzucuatía, pero toda su actividad política la hizo en la costa del Uruguay, en Santo Tomé, acá muere. Está en un panteón muy a la entrada de un panteón antiguo. Fuimos a mirar esta mañana con los santos, nos sacamos una foto y nos enteramos quién cuidaba. Y cuida Nena Ríos, que es la que tiene la llave del panteón, es la que hace limpiar, la que hace. Y la línea de ella también se llama Santo Ángel Blanco, en la provincia de acá. Digo para que sepamos, tenemos un fundador del partido que fue un hombre, un gran luchador. Y quiero contarles una anécdota de Santo Ángel Blanco. Lo conoce Hipólito Yrigoyen en 1891, cuenta la historia. 1891, imagínense, recién creado el radicalismo, todavía estaba Lenin, Yrigoyen era segundo, pero que tenía importancia. Y Adolfo Saldías, que algunos lo deben escuchar haber nombrado, que era un historiador famoso, muy amigo de Hipólito Yrigoyen y amigo de Santo Ángel Blanco, come en la casa, lo invita a cenar en Buenos Aires. Lo conoce Yrigoyen y va a ocurrir una cosa inédita. Otra vez el radicalismo ocurre una cosa inédita. Todos los radicalismos nacieron de decisiones de autonomismo, de líneas federales, diríamos así. Y Corrientes, república aparte, entre comillas, el coronel Santos Ángel Blanco era senador provincial del Partido Liberal. Tenemos origen liberal en su origen, obviamente que él hace una reconversión ideológica, se encuentra con Yrigoyen, dice que lo apabulla en su concepción de vida y viene y empieza a militar por la Unión Cívica Radical y utilizó también todos los instrumentos, porque ustedes saben, el radicalismo para llegar al poder por primera vez utilizó todos los instrumentos disponibles, rápido. Revolución. Cuando en 1890, 1891, 1893, 1905 hicimos revoluciones para llegar al poder, para conseguir los cambios. Cuando no pudimos, mientras tanto también utilizamos la intransigencia. Piensen ustedes que la intransigencia y la abstención fueron dos instrumentos estratégicos de Hipólito Yrigoyen para convencer a sus seguidores. Pero ¿saben de qué le decía él? Tenemos que no contaminarnos, no tenemos que tener contacto con las estructuras conservadoras, tenemos que tener diferencia, no participar, porque siempre te querían venirte por la minoría, venir a partir. No pueden vivir ustedes así, aisladamente. ¿Y sabe cuántos años se mantuvo la intransigencia y la abstención en la Unión Cívica Radical? 26 años. Recuerden ustedes que la Revolución del Parque en 1890 y llegamos al gobierno por primera vez en 1916 a nivel nacional. Dos Santos hablábamos el otro día, en 1912 llegamos ya en Santa Fe, que fue con la ley Frank Peña que logramos arrancarle a las arcas de la oligarquía por primera vez el voto secreto obligatorio, que hoy veíamos si poníamos en peligro o no con esto de sistemas electrónicos. Pero esto fue revolucionario. Y después un concepto fundamental, entonces teníamos revolución, abstención, intransigencia y luego por el voto popular. En 26 años de lucha llegamos por primera vez y ahí sí tuvimos 14 años ininterrumpidos de gobierno radical en la Argentina. 6 años tuvo Hipólito Yrigoyen, 6 años tuvo Alvear y después 2 años Hipólito Yrigoyen, porque es interrumpido por primera vez y aparece un fenómeno político que es el golpe de Estado. Pero acá quiero detenerme algo si ustedes se entusiasman. Y fíjense lo difícil que era para Yrigoyen gobernar.
Ubíquense ustedes que estamos hablando de 1916 y ustedes deben recordar qué pasaba en el mundo, porque cuando los profesores nos enseñan siempre dicen hay que pensar en tres imágenes: qué pasa en el mundo, qué pasa en el país y qué pasa en nuestra provincia y comunidad, porque si no, no entendemos los fenómenos, cómo se construyen, cuáles son las fuerzas exógenas e internas que hacen que se consoliden procesos históricos. Y ustedes rápidamente van a recordar que el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial era del 14 al 18, cuando asume Irigoyen, asume en 1916, en la mitad de la Primera Guerra Mundial, y ahí declaramos nosotros la neutralidad, que fue una política internacional que establece Hipólito Yrigoyen con ningún bando. Nosotros somos argentinos, no estamos en esta guerra, y plantear la neutralidad, muy criticado por los conservadores que querían jugar siempre por el bando ganador y por el bando, diríamos, de Occidente. Y ustedes se van a dar cuenta qué pasa en los gobiernos radicales, en lo exógeno, digo, para ir entendiendo. En 1922 nace la segunda ideología en Europa, porque ocurre una cosa en Europa. Europa es la que nos da las cuatro ideologías que conocemos en el mundo. El liberalismo nace anteriormente, pero en Europa, con Adam Smith. En 1922 nace por primera vez el fascismo en Italia. Es decir, la segunda ideología como respuesta de la crisis, porque esto es lo que quiero ver qué pasaba en el mundo para ver qué nos pasaba a nosotros. En 1922 nace el fascismo, una respuesta al capitalismo en crisis, que durante la guerra y en la posguerra, ustedes recuerdan la entreguerra. Después ¿por qué les estoy hablando de la entreguerra para hablar ahora del siglo XXI? En la entreguerra empiezan los países a encerrarse a sí mismos. Inglaterra se encierra a sí mismo, Alemania se encierra comercialmente, empiezan a tener luchas comerciales porque hay mucha recesión en el mundo, desempleo. El capitalismo no daba respuesta. Y aparece otra ideología, el comunismo, por primera vez triunfando en 1917 en la Unión Soviética, un país poderoso, con Lenin y todo. Entonces ustedes se dan cuenta que el liberalismo que existía, en el 22 nace el fascismo, el comunismo que gana en el 17, y en el fondo el fascismo era para dar una respuesta a la crisis que tenía el capitalismo y no querían ser comunismo, pero venían a exigir un nuevo capitalismo con corporaciones donde desterraban la democracia y encima establecían la violencia. Y después nace la cuarta ideología, que esta ya es del terror. Todo esto hizo Europa. Porque ocurre una cosa, muchachos, y no quiero hacerle cansado. Las religiones en el mundo nos dio Oriente. Las tres religiones del libro. El cristianismo, los musulmanes, el judaísmo, nos dio Oriente. Las ideologías que conocemos aún, la ideología de la muerte, nos dio Europa, que tanto a veces defendemos en la lógica del mundo occidental y cristiano. Nació en Europa. Fascismo, el nazismo que empieza a trabajar en el 23 y se consolida y triunfa electoralmente Hitler en Alemania en 1933. Entonces ustedes se dan cuenta que Hipólito Yrigoyen en el contexto internacional le tocó guerra mundial, nuevas ideologías porque había recesión en el mundo, luchas comerciales sangrantes entre los distintos países del imperio, y a todo eso Estados Unidos, que empezaba a construir ser el imperio del futuro en la Primera Guerra Mundial, y la declinación de Inglaterra. En ese esquema, por eso Yrigoyen dice neutralidad, y en toda esa crisis logramos que la Argentina, en simultáneo, recuperamos la democracia para los argentinos. Alguna vez nos vamos a acordar cuando hablamos en el 83, Hipólito Yrigoyen ya lo hizo en 1916, cuando incorpora la democracia para los argentinos. Incorporamos los inmigrantes en la sociedad argentina y los convertimos en pueblo democrático, construyendo ciudadanía para todos los argentinos. Este es el valor que va teniendo la Unión Cívica Radical en el tiempo y de por qué hablamos de prócer. Y en toda esa crisis comercial logramos crear empresas públicas como YPF, que fue una empresa pública creada por la Unión Cívica Radical consolidada
por el general Mosconi. Y entonces, amigos, creció la economía, hicimos la expansión, éramos orgullosos de ser argentinos. Después vino Alvear, con sus más y con sus menos, también consolidó la Argentina defendiendo lo nacional, tuvo discusiones políticas con Irigoyen. Volvió nuevamente Irigoyen en 1928 y no le perdonó la estructura de las corporaciones internacionales en el marco de esta recesión que hablábamos, de esta entreguerra que había. No le perdonó que Hipólito Yrigoyen haga un desarrollo autónomo, un crecimiento autónomo, sin seguir las recetas liberales, fascistas o comunistas. Hizo la Unión Cívica Radical con conceptos y valores nacionales. Íbamos construyendo una sociedad que valía la pena vivir. Pero los conservadores en la Argentina no se habían renunciado al poder y cuando, aprovechando la unidad funcional con el imperio y con olor al petróleo, porque habíamos defendido el petróleo en Argentina y no le dejábamos entrar a los extranjeros, el 6 de septiembre de 1930 nos hacen el primer golpe de Estado en Argentina. Golpe de Estado que ustedes conocen, que se va a cerrar el círculo en 1983 con el doctor Alfonsín. Voy a hacer un salto muy grande para poder acortar todo esto que podríamos ir pensando en voz alta. Pero antes también quiero decir que en el mundo hubo una segunda guerra mundial, que se construyó en esta lucha de guerras comerciales, países que se encerraban en sí mismos. Y ahí el radicalismo nuevamente plantea cómo volver con el pueblo, porque veníamos en una dictadura, algunos de la concordancia, siempre había sectores que participaban en las cosas, pero había un radicalismo que quería reencontrarse con la gente. Y ahí vamos a encontrar a muchos radicales famosos, como Balbín, como Moisés Levenson, gente que nos enseñó. Levenson dice algo que ustedes se preocupan siempre, que yo veo cuando, que hay que tener doctrina para creer. Escribió un libro. Y conducta para seguir, es decir, tenemos que tener ideas para que nos sigan, tenemos que tener conducta para que nos crean, para poder acompañar. Este es un libro que fue escrito en 1940 y pico. Entonces, el radicalismo que hace en ese momento se vincula con Harold Laskis, no el Harold Laskis argentino, que es un gran hombre, pero con Harold Laskis, un pensador del Partido Laborista inglés, que vendrían a ser los liberal americanos, que es una izquierda con valores centro-izquierda, con valores humanistas, que creían en que la iniciativa privada era importante, pero que el Estado tenía un rol estratégico que cumplir y que lo social era, el estado de bienestar era clave para crear una sola nación. Tan es así que en Inglaterra se discute y dice todo muy lindo, andamos bien económicamente, pero si la gente no le llega a los beneficios, vamos a tener dos naciones. Entonces el dilema que plantea es o tu nación o One Nación. Y Harold Laskis plantea una sola nación para los ingleses y tiene toda una cultura de valores sociales espectaculares, que es lo que se va a introducir después en el 17 bis que ustedes conocen, la Constitución. Y trajimos toda la concepción moderna de la Carta Laborista, incluimos en lo que ustedes van a recordar lo que se llamó la Declaración de Avellaneda de 1945, porque se hizo en Avellaneda una carta moderna, espectacular, que permitía a un radicalismo que buscaba seguir incorporando a la gente, dar los beneficios sociales que los golpes de Estado no hicieron. Y ustedes conocen, apareció un general Perón que nos robó la bandera de lo social en ese momento, porque venía, y está en la historia que ustedes rápido conocen, golpe de Estado nuevamente después del 55, después golpe de Estado a Ilia, y seguíamos con golpes y contragolpes, y después volvía el peronismo de alguna u otra forma, después abrazo Balbín Perón para ver si abuenamos a los argentinos, y ellos sabían por qué abrazo Balbín Perón, que algunos criticaron, porque sabían que si no después venía la cultura de la muerte. Y fíjense ustedes, para ir a lo más moderno, en el 76, golpe de Estado nuevamente en la Argentina, 6 golpes de Estado de 1930 a 1976. Muerte
cultura de la muerte. Pero ¿saben qué? Otra vez contexto internacional. ¿Saben qué hacían los militares que hicieron el golpe de Estado? ¿En qué se paraban o en qué se sentaban en los fusiles que ellos tenían? Pero fundamentalmente estaban apoyados por el imperialismo americano. ¿Saben por qué? Porque había la doctrina de la seguridad nacional. Porque después de la posguerra del 45 vino la Guerra Fría entre el capitalismo occidental y el comunismo que nació como potencia. Entonces estaban dos mundos divididos, o pertenecías a este mundo o pertenecías al otro mundo. Y el comunismo era la hipótesis de conflicto, era lo diablo. Entonces a cualquier movimiento democrático lo acusaban de comunista. Y si a eso le sumaban que en el 59 había ganado en Cuba la revolución con Fidel Castro, que era el clave para América Latina, había que terminar con las democracias de América Latina en simultáneo. Y ustedes van a ver cómo empiezan a caer los países. Cae Brasil, cae Argentina, cae Chile, caen todos los países de América Latina en simultáneo. Lo que se dan cuenta ustedes que había un poder mundial que estaba planificando la caída y que no solo eran decisiones internas de militares. Y la contracara va a ser que cuando vienen los procesos democráticos, que lo vamos a hablar en un ratito, también van a ver como efecto dominó, todos los países empiezan a ser democráticos en América Latina. ¿Es casualidad esto o hay algún poder mundial que de alguna manera también coayuda para que esto ocurra? Más allá de las decisiones nacionales. En lo complejo de mirar el contexto internacional, lo nacional, lo provincial. Y para redondear rápidamente lo que significó, porque todos sabemos qué significó la dictadura, significó muertes, desaparecidos, ocultación, robo de bebé, todo lo que se nos ocurrió en esa dictadura. ¿Y saben cuál fue el rol del radicalismo? Porque en esto tenemos que decir, sectores del peronismo repartieron armas y fueron a la violencia, creyendo que con la violencia daban respuesta a la violencia y que con violencia iban a encontrar salidas supuestamente transformadoras. El radicalismo, un grupo de jóvenes en plena dictadura, que después se va a llamar la coordinadora. El gran mérito que tiene el radicalismo a través de la coordinadora en las universidades es empezar a debatir el poder, cómo se construye el poder democrático, cómo en Setúbal nacen y empiezan a construir una nueva carta democrática y salvan a miles de jóvenes que tomen las armas equivocadamente para incorporarse a lo que después el doctor Alfonsín va a llamar en 1983 entrar a la cultura de la vida para derrotar a la cultura de la muerte. Y estos jóvenes que dejaron las armas porque compraban ideas, construyeron Somos la Vida, Somos la Paz en 1983. Este es el radicalismo que tenemos. Este es el radicalismo que tenemos. El radicalismo que en 1916 ganó la democracia. El radicalismo que en 1983 recuperó la democracia de la muerte a la vida. Por eso tenemos que estar orgullosos, porque tenemos hombres decentes, porque de 5 presidentes que tenemos, 3 eran ricos y los 5 salieron pobres, porque tenemos valores, porque creemos en el futuro. Por eso vale la pena militar en la Unión Cívica Radical. Yo decía anoche, ¿qué es ser militante? Militante es tener convicciones, es tener un sistema de creencias, es sentirse diferentes siendo iguales, respetando la igualdad del género humano, pero sabiendo que tenemos un compromiso y una misión que cumplir. Es saber que más de las veces son sacrificios, quebrantos, derrotas, fracasos, pero en nombre de nuestras creencias nos levantamos, nos lamemos las heridas, seguimos caminando y seguimos luchando en lo que creemos.